Y empezamos, ¿ya? Empezamos ahorita. Aquí están nuestras diapositivas. Ahí están, perfecto, muy bien. Empezamos entonces, señores, hablando acerca de la literatura del siglo XIX. Ajá, mira, nos damos un gran salto en la historia, nos vamos al siglo XIX, hablamos de 1800. Vemos aquí dos corrientes literarias sumamente importantes, sumamente interesantes. Hablamos acerca del romanticismo, hablamos acerca del realismo, y es que estas dos corrientes, pues, transformarán una forma muy importante de cómo entender la literatura, de cómo revisar cada uno de estos textos. Y es que en verdad, para poder hablar tanto del romanticismo y el realismo, se presentan muchos factores en realidad. No solamente el valor estético y literario, sino también que vemos aquí el tema político, vemos el tema social, pero para eso nosotros debemos estudiar, debemos pensar, por ejemplo, de acuerdo al mundo romántico. Vamos a regresar al romanticismo. ¿Ustedes son románticos? Yo creo que sí, ¿verdad? Ustedes son sumamente románticos, ustedes. Son jóvenes muy idealistas, muy soñadores. Ahí están. Entonces, ¿qué ocurre? Pues vamos a hablar acerca de eso. Vamos a hablar acerca del romanticismo para empezar. Si bien es cierto que el romanticismo se desarrolla en el siglo XIX, este empieza un tanto antes. Sí, empieza a finales del siglo XVIII. Siglo XVIII. ¿De qué año estamos hablando? ¿Mil cuánto? Siglo XVIII, finales del siglo XVIII, mil cuánto. A ver, rápido nada más. Un sondeo así, muy bien, ahí está, 1700, ¿no? A finales, para ser más exacto, nos pone ahí su compañero, correcto. Es a finales, aproximadamente en 1770, un aproximado, pues empieza a surgir una revalorización en cuanto a la recuperación, en cuanto al a la búsqueda del famoso Volgeis. ¿Sí? Se busca el Volgeis aquí. ¿Qué es el Volgeis? Te preguntarás. El Volgeis es el espíritu del pueblo. Ajá, mira, Volgeis, el espíritu del pueblo. Nosotros aquí lo conocemos como folclore, ¿verdad? Algo muy folclórico. En este caso nos hablan del Volgeis, el espíritu del pueblo. Para eso, pues muchos escritores románticos empezarán a buscar esas historias todavía pues en la Europa medieval, en una Europa profunda, en una Europa llena de oralidad. Ojo, hablamos de la oralidad aquí. Todavía muchos textos se encuentran en este formato, se encuentran en el ámbito oral. Más tarde aparecerán en el formato escrito y será producto pues de estos jóvenes, será producto de estos escritores que empezarán a soñar y a transformar en una nueva visión de entender la literatura. Este romanticismo pues surgirá en oposición al neoclasicismo o al clasicismo francés, el cual se va a tornar pues muy racionalista, con normas muy tajantes, y es que estos clasicistas franceses van a recuperar también el modelo griego, el modelo romano. Entonces como que existe, pues, ¿no? Un rechazo. Por eso es que el romanticismo es sumamente soñador, el romanticismo es sumamente práctico, y así van surgiendo, pues, modelos interesantes. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos acerca del modernismo, perdón, del romanticismo, estamos hablando de la subjetividad, es decir, lo que es propio de cada persona, de sus sentimientos, sus gustos, sus preferencias, sus opiniones. Emplea mucho la primera persona gramatical. ¿Cuál es esa persona gramatical? Esa primera persona gramatical, señores. Por tu curso de lenguaje, tú lo sabes. ¿Cuál es? La primera persona gramatical. Yo, muy bien, el yo. Todo es contado desde una perspectiva. Primero yo, segundo yo, tercero yo también. Este Volgeis, esta recuperación pues del espíritu del pueblo remonta a la Edad Media, ¿sí? Al punto más lejano para ellos. Ellos viven en 1700, regresan 300, 400.
500 años atrás, y buscan pues esos textos orales que luego surgirán ya en formato escrito. Por lo tanto, toda esa fantasía europea, toda esa fantasía que muchas veces ha sido rechazada, aparece en este momento. Por ejemplo, tú te acuerdas mucho de los hermanos Grimm de repente, de Hans Christian Andersen. ¿Te acuerdas de ellos? Por supuesto, ¿verdad? Estos hombres son románticos también. ¿Qué hicieron los hermanos Grimm? ¿Cuál fue su gran aporte al mundo? Fueron de pueblo en pueblo, recogiendo ¿qué cosa? Historias en formato oral que luego fueron transformados y llevados pues al plano literario. ¿Y qué pasa? Eso es el romanticismo, pues. Esa es una búsqueda. Aparecen pues así distintas historias, distintos personajes imaginarios, muchos de ellos. Por ejemplo, aparece por aquí el Conde Drácula. Hablamos de la novela Drácula de Bram Stoker. Y esta novela Drácula pues también nos pone en un peldaño muy, pero muy alto, porque aparece ese resurgir, aparece esa idea de la Europa profunda. Viene Bram Stoker, lo convierte en novela, una novela epistolar, llena de diarios, de cartas. También tenemos, por ejemplo, ojo, tenemos, por ejemplo, pues a personajes como Frankenstein. Este famoso ser muy alto, de una cabeza cuadrada, con su corte ahí en la frente, sus tornillos. En realidad, el texto se llamaba así, Frankenstein o el moderno Prometeo. ¿Por qué? Según la mitología, Prometeo, aparte de robarse el fuego de Zeus, ¿qué más hace Prometeo? ¿Cuál es la máxima creación de Prometeo? ¿Qué ha creado él? Ha creado a los hombres. Los hombres son la máxima creación de Prometeo, nosotros. Por eso es que regala el fuego, pues. ¿Y qué pasa aquí? Frankenstein o el moderno Prometeo. O sea que alguien más hizo lo que hizo Prometeo, dar vida. Por lo tanto, el monstruo, ese monstruo de cabeza cuadrada, medio verde, no es Frankenstein. ¿Frankenstein quién sería entonces? ¿Quién sería Frankenstein? A ver, chicos, ustedes saben, el doctor, el científico, él es Frankenstein, por eso se llama Frankenstein o el moderno Prometeo. Este monstruo de cabeza cuadrada, pues sería, por ejemplo, denominada por la autora, porque una mujer es la autora, Mary Shelley, le llama pues el demonio, el engendro, ya, le llama de diversas formas, el fenómeno, le llama de diversas formas, pero no le da un nombre en sí. Aquí también aparece, por ejemplo, estos textos terroríficos al estilo Edgar Allan Poe, ¿no? ¿Te acuerdas de algunos textos de Allan Poe que enmarca el romanticismo estadounidense? ¿Te acuerdas por ahí de repente del Corazón delator? ¿Te acuerdas de La caída de la casa Asher? El cuervo, el barril de amontillado, el gato negro, muy bien, el escarabajo de oro, ¿no te das? El retrato oval. Hay muchos textos, textos que tú de repente pues los has leído en otros momentos y que estos textos, señores, pues van a ser parte de un compendio personal y póstumo, porque recordemos que Edgar Allan Poe va a publicar estos cuentos en diversos periódicos y revistas, no las publica como un libro en sí. Luego de su muerte, ya los editores los reúnen todos los cuentos y le colocan un solo título. ¿Cuál es? Narraciones extraordinarias. ¿Ya? Narraciones extraordinarias. Y pues empieza una nueva tradición. Recordemos que el romanticismo no solamente es del amor de ella y él. Ese es un tipo de romanticismo, el romanticismo sentimental. Pero existe un romanticismo mórbido, así como el de Edgar Allan Poe. Existe un romanticismo social, un romanticismo histórico, ¿no? Hay varios. Y ese romanticismo también está acompañado pues de un lenguaje sumamente culto. Aparecen temas recurrentes como el amor, el patriotismo, la naturaleza, la rebeldía, la poesía, la soledad, la muerte. Sobre todo, los románticos pues van a idealizar mucho la naturaleza, el campo,
será símbolo, pues, de aquellos ideales románticos, de aquellos momentos placenteros. Recordemos, si no, pues, a, a Goethe, por ejemplo, ¿no? Con su famosa novela Las cuitas del joven Werther, ¿no? Por aquí está, mira, aquí está Goethe, ¿no? Y recordamos aquí, ¿no? Las cuitas del joven Werther, lo puedes encontrar con diversos nombres, ¿ya? Las desventuras del joven Werther, o las penas del joven Werther, ya no Werther, sino, se escribe así, sí, Werther, pero se lee Werther, ya la W va a sonar como una V en el alemán, Werther. Tenemos por aquí rimas y leyendas. Muy bien, correcto. Marquen su asistencia, chicos, no se olviden. Tenemos a rimas y leyendas. Estas rimas y leyendas pertenecen a quién? A Becker, pues, ¿no? Al romanticismo español. ¿Y qué hace Becker? También hace lo mismo, ¿sí o no? También viaja por distintos pueblos de España y esas leyendas le titula así: leyenda sevillana, leyenda toledana, leyenda cordobesa, porque va reuniendo justamente, pues, ese Volgeis, ese espíritu del pueblo, ese folclore. Ahora, pues, recordemos que muchas de esas leyendas de Becker tienen ese carácter terrorífico también. Punto importante, ¿eh? Tenemos por aquí, alguien dijo ahí, Los Miserables, ¿no? No habrá sido una indirecta a alguien, no sé, señor, no habrá sido una indirecta ahí, Miguel, no, una indirecta, la ha mandado de repente ahí. No, Los Miserables, pues la novela de Víctor Hugo, señores, la novela de Víctor Hugo, que tiene un aporte importante. ¿Cuál es ese personaje histórico que aparece en Los Miserables? Aparte del protagonista, ¿no? Aparte de Jean Valjean. Nos habla de alguien más. Personaje histórico, ya, le pertenece a Víctor Hugo. Acá lo ponemos, pero ¿cuál es el personaje histórico? A ver, ahí está. ¿Cuál será el personaje histórico en Los Miserables? La trágica historia de Jean Valjean. A ver. No vale buscar en internet, ¿eh? A ver, rápido. Están buscando ahí, a ver, ya cayeron, así son ustedes, ya cayeron. ¿Quién es? Napoleón, pues señores, Napoleón. Recuerden que el romanticismo mezcla mucho con la historia, sí, con el pasado, todos ellos, ¿no? Mira que también, pues Alan Poe regresa a un romanticismo mórbido. ¿Por qué? Porque el morbo es aquello que resulta enfermizo para una persona. Cuando alguien está obsesionado con alguien, eso es un morbo. Por ejemplo, ¿cuál era el morbo para Alan Poe? Una constante en todos sus textos. ¿Cuál sería? ¿Con qué está obsesionado Alan Poe? Fácil de deducir, lo ves en todos sus textos. Algo que nos va a llegar a todos en algún momento. Al final de nuestras vidas. La muerte, muy bien, la muerte. Eso es lo mórbido para Alan Poe. Alan Poe está obsesionado con la muerte, mata a todo el mundo en sus textos y muere de diversas formas, con diversos personajes, con diversos móviles, en diversos escenarios. La muerte es algo enfermizo para Alan Poe. Existe entonces un romanticismo histórico, un romanticismo social, un romanticismo sentimental y un romanticismo mórbido. ¿Ya? Ojo, no existe un único romanticismo, existen varios. Vamos a continuar. Así, por ejemplo, pues podemos hablar de Goethe, no Goethe, no Goethe, Goethe. ¿Y qué pasa con Goethe, señores? Recordemos que Goethe, pues, es uno de los grandes pintores, perdón, uno de los grandes escritores de la Alemania romántica. Dije pintores porque también tiene una teoría sobre los colores. Aquellos que les gusta la pintura, les gustan los dibujos, pueden revisar, pueden cotejar ahí la teoría de los colores de Goethe. Ojo, muy bueno también, revisen por allí. Recordemos que Goethe pues va a fundar un grupo llamado Sturm und Drang, que se traduce como tormenta e impulso o tempestad y pasión. En otras palabras, hablamos pues aquí de lo impulsivo, hablamos de aquello que se puede mover, aquello que provoca una gran avalancha de sentimientos y lo
apasionado que esto puede surgir. La entrega. Aparecen algunos de sus textos, como por ejemplo Fausto, que nos habla de este doctor que vendió su alma ¿a quién? ¿A quién vendió Fausto su alma? Se la vende ahí por tener la juventud eterna. Al diablo, no al diablo, aparece con otro nombre. Si el autor no nos da ese nombre, no podemos colocarlo. ¿A quién se lo vende? A Mefistófeles, ¿sí? Mefistófeles firma, lo hace firmar con sangre y lo hace por la juventud. Aunque muchos por ahí de repente en adaptaciones, porque hay múltiples adaptaciones de la historia del doctor Fausto, dicen que lo traduzca, que se lo vende por el amor de Margarita. Falso. Él es sí, el doctor Fausto estaba enamorado de Margarita, pero no vende su alma por ella. Vende su alma por la juventud, ¿no? Ese es el verdadero móvil. ¿Por qué? Porque si Fausto ya es joven con todas las riquezas que tiene, ¿no? Ahora sí, pues Margarita lo va a poder ver. Pero profesor, ¿es lo mismo? No, no es lo mismo. Porque Margarita muere antes de llegar a la mitad de la novela. Sin embargo, Fausto continúa con sus ideales juveniles. Se marcha de Alemania y sigue buscando otros motivos. Incluso viaja al Oriente. Aparecen personajes mitológicos y legendarios. Se involucra en guerras. Es completamente idealista, Fausto. Eso lo hace romántico. No el amor por Margarita. Todo lo demás. Digamos que lo de Margarita es el pretexto para que él pueda desarrollar todo ese sentimiento impulsivo, toda esa carga de sentimientos que tiene dentro de sí. Entonces cambia, ¿ya? No es lo mismo. Sin embargo, uno de los textos más románticos que existen será Las Cuitas del joven Werther, en la cual pues podemos hablar, por ejemplo, de este joven muchacho pues que vive allí en Welheim. Este muchacho pues de repente conoce a la bella Margarita, perdón, a la bella Carlota y le escribe cartas a su amigo Guillermo, que se encuentra muy lejos, y le escribe que ha conocido a la bella Carlota, que está muy enamorada. Charlotte, ya vamos a llamarle Charlotte, que más sofisticado, ¿no? Charlotte. O incluso como la empieza a llamar Werther, le llama Lot, nada más. ¿Sí? Se enamora de Lot. ¿Y qué pasa? Pues empieza a escribirle cartas, que está enamorado, que es la representación de la belleza viva, que lo ha mirado. Charlotte ni caso le ha hecho. Pero él vive en sus fantasías, pues no, él vive en sus fantasías. Es como cuando te enviaron un pulgar arriba en tu última publicación y tú ya estabas alucinando, ¿no? Tú ya querías cambiar tu estado, ya, ¿no? Ya querías cambiar. Werther tiene una nueva relación, dice, ¿no? Algo así. Sí, me han dado un pulgar arriba en su última publicación nada más y ya estaba alucinando Werther. Werther es terrible. ¿Qué pasa? Pues de repente tú sabes pues que este tipo de amor idealizados como los que estudiamos la semana pasada con Dante y Beatriz, pues no siempre son tan perfectos. Y es que Lot estaba comprometida con Alberto. Y pues lamentablemente Werther se siente decepcionado, Werther se siente fatal y dice, yo me voy de Welheim, me voy, me marcho. Y se va a otro pueblo. Welheim es un pueblo campestre. Ya Welheim es un pueblo muy perdido ahí en las entrañas de Alemania, ¿no? Con sus granjas, con sus pastizales, con sus ríos, todo bien bonito. Sin embargo, a la otra ciudad que se va es la capital, es ciudad, y se va a vivir allí tranquilamente. Y de repente, pues empieza a deprimirse, empieza a desgastarse, está más lejos, pero piensa aún más en Lot. Y todo eso se lo va contando Guillermo. Es una novela epistolar, o sea, todo es por medio de cartas. Sin embargo, ojo, sin embargo, señores, Werther allí en el autoexilio dice, no, no puedo más, tengo que ir y buscar a Lot, es lo que tengo que hacer, y se va, deja todo y regresa a Welheim, pero cuando regresa a su pueblo, para su mala suerte, ya Lot se ha casado, ya no es una mujer comprometida, ahora es una mujer casada.
Mira cómo Goethe presenta pues la unión, la referencia del romántico en el campo y el romántico en la ciudad. La ciudad lo ahoga, la ciudad lo deprime. Por eso regresa al campo, ese campo que simboliza también a Lot. Bueno, ella ya está casada, Werder sufre otra decepción, otra depresión, y luego pues empieza a frecuentar a esta familia, a esta joven pareja. Werder va con otras intenciones, pues tú sabes, ¿no, señor? Tú sabes. Bueno, aunque sea, voy a poder estar cerca, dice, ¿no? Aunque sea como amigos, esperaré pacientemente mi oportunidad, has dicho, no lo niegues. Ah, yo sé que sí lo has dicho, lo has pensado, al menos en algún momento, ¿no? Ahí estaba Werder, ¿no? Ahí con el serrucho estaba Werder. Incluso se hace amigo de Alberto todavía. Mira que no tiene sangre en la cara, ¿verdad? No tiene sangre en la cara. Seas amigo de Alberto, frecuenta la casa e incluso frecuenta la casa cuando Lot está sola. Y en medio de una conversación muy apasionada, muy convincente, porque Werder es así, Werder es muy impulsivo, no controla sus emociones y no ha controlado tanto que le ha robado pues un piquito. Si le ha robado un piquito a esta mujer durante unos segundos, parece que ese beso fuera correspondido. Sin embargo, Lot lo rechaza, lo empuja. ¿Qué estoy haciendo? Fuera de aquí. Lot se encierra tras una puerta. Werder se marcha. Cree que ha avanzado, pero el rechazo, el golpe, el bloqueo del Estado, ¿no? Cuando te bloquean del Estado ya no puedes ver ninguno, duele, ¿no? Duele ahí cuando te bloquean del Estado, ya no puedes revisar ya. ¿Qué ocurre? Pues Werder envía a un criado, manda a su criado para que hable con Alberto, pero ¿sabes qué le ha pedido Werder? Le ha pedido que que le preste unos revólver, ¿sí? Una pistola. ¿Por qué? Con el pretexto de que va a ir a cazar. Werder nunca ha ido a cazar, pues Dios mío, es un joven muy romántico, eso para personas más rudas ahí. Pide con ese pretexto. Bueno, mira qué tal es la confianza que tiene Alberto. No sabe que ya le robó un beso a su esposa, pero aún así le tiene confianza. ¿Qué sucede? Le entrega el revólver. Werder escribe su última carta en vísperas de Nochebuena. ¿Qué día, señor? ¿Qué día, señorita? En vísperas de Nochebuena. ¿Qué día es? ¿Qué día cae? 24. ¿Cuándo es Navidad, señores? ¿Cuándo es Navidad? 25. Las vísperas de Navidad sería entonces el vísperas de Navidad sería 24, conocido también como Nochebuena. ¿Yo te he dicho vísperas de Navidad o te he dicho vísperas de Nochebuena? ¿Qué te he dicho yo? Ah, 23. 23. Pues ahí está, pues diferente. Tienes que leer bien, tienes que leer bien tus preguntas despacio, no te emociones. A veces algunos responden por emoción, al toque, ya está. Después se dan cuenta de que era la otra alternativa. ¿Por qué? Dice. Hay que leer bien, hay que estar atentos. Bueno, y en vísperas de Nochebuena, o sea, el 23 de diciembre, Werder pone fin a su vida, Werder se mata. Pero como se ha suicidado y le ha explicado tal y como se va a matar a su amigo, dando todos los detalles, cómo se va a vestir, todo, se quita la vida, pero luego no lo pueden enterrar en el cementerio. ¿Por qué? Porque es un suicida y a los suicidas no se les da lugar en el campo santo. Entierran más allácito, ¿no? Nadie va a verlo, o sea, el cura, su amigo y alguien más. La pobre Lot se ha quedado media tocada ahí, media loquita se ha quedado. ¿Por qué? ¿Por qué se ha quedado así? Por una impresión pues, muy fuerte. Imagínate, señor, cargar con esa conciencia. Imagínate, ojo, imagínate que sepas que alguien se ha quitado la vida por ti. Es difícil, ¿ah? No mueres eternamente, claro, estamos cortando porque tenemos varias historias. Tenemos más historias, Paul, tranquilo, tranquilo. ¿Por qué? Perdón, ¿por qué digo, imagínate eso, ¿no? Cargar con esa conciencia. Debe ser muy feo, ¿eh? Debe ser muy feo. ¿No? Y bueno, la pobre Lot no soportó mucho.
así como Ofelia, ¿no? En el caso de Hamlet que vimos la semana pasada, las impresiones fuertes pueden provocar desórdenes en el sistema nervioso central. Cuidado. El realismo, señores, nos vamos ahora sí, ojo, si nosotros habíamos hablado que el romanticismo empezó a finales del 18 y terminó a finales del 19, perdón, a principios del 19, el realismo tomará la segunda mitad del siglo XIX. Pero este realismo responde pues a cierta crisis, a ciertos problemas que van a existir en la Europa de esta época. Número uno, encontramos una gran oposición al romanticismo. El realismo aparece pues como una forma de evidenciar la realidad y los distintos problemas sociales que están ocurriendo en ese momento. Aparece asimismo, ¿no? La predominancia por el mundo científico. Aparece aquí pues ese famoso método científico, ¿no? La observación, la formulación del problema, la hipótesis, la experimentación, la conclusión. Vamos a ver que desarrollará pues los distintos problemas sociales. Aquí vamos a ver un problema muy grande. Ese problema está marcado por las luchas ideológicas entre el mundo capitalista y el mundo marxista, ¿no? Aparece pues el famoso manifiesto de Marx y Engels, las clases obreras versus las clases dirigentes, el mundo burgués. Va a predominar mucho el género narrativo, especialmente la novela. El estilo ya no será elegante, culto, sino será sobrio, directo, y se trabajarán temas contemporáneos. Ojo, tú acuérdate de esto. Siempre que haya realismo, se asocian a los problemas sociales de dicho lugar. En el caso peruano, el realismo que nosotros tenemos se desarrolla en las consecuencias de la guerra contra Chile. Luego que los chilenos vienen, toman el poder por 3 años y se marchan y dejan al Perú pues en una crisis terrible, una crisis de todo tipo, ético, moral, económico, político, de todo, también surge allí el realismo como una propuesta, como una alternativa. Acá también. Pero acá hay otro el problema. ¿Cuál crees que sea el problema social, económico de la Francia del siglo XIX? ¿Cuál es, señores? Dime tú. Tú sabes, por tu curso de historia. ¿Cuál será el problema? Una revolución, ya no te puedo decir más. Una revolución. ¿Qué revolución? Industrial, señores. La industria. Pero, profesor, ¿la industria es buena? Claro, por supuesto, puede ser muy buena. Pero para la época todavía existe el trabajo manual. El hombre, ¿no? El hombre que trabaja en esas fábricas, en esas factorías, se verá reemplazado por la máquina. Y esa máquina, que será operada por una sola persona, realizará el trabajo de 10, 20 o 100 personas, ¿no? De ya de cuántas máquinas tienes, pues. O sea que hay desempleo. Si hay desempleo, ¿qué surge? La informalidad. En medio de esa informalidad aparece la delincuencia. Hay informalidad, hay delincuencia, hay hambre, hay caos, hay desorden. Y ese caos, ese desorden y ese todo será reflejado en los textos literarios. Acuérdate lo que te dije siempre, la literatura es el reflejo de una sociedad. Por ahí va, señores. Entonces, ¿qué pasa? Empezaremos hablando el día de hoy de los realistas franceses y rusos. Por ejemplo, tenemos por aquí a una novela muy conocida, tenemos a Madame Bovary. ¿De quién es Madame Bovary? ¿A quién le pertenece? Rapidito, nada más, pertenece a Flaubert, a Gustavo Flaubert. Crimen y castigo, ¿de quién es? Dostoyevsky, se va para Rusia. Muy bien. Tenemos aquí, por ejemplo, a la comedia humana. Esa comedia humana, ¿de quién es? Balzac, Honoré de Balzac. Tenemos aquí
Rojo y negro. ¿Rojo y negro de quién es? Stendhal. Este rojo y negro es muy importante porque hace alusión ¿a quién? Al uniforme del ejército ruso, al uniforme de ellos. Habla de la guerra también. Romantiz. Vemos ahí también las consecuencias de la guerra en este caso. Guerra y paz. ¿León qué? Guerra y pan y paz. León Tolstoy. También es autor de Ana. ¿Ana qué? Autor de Ana Karenina también. Ana Frank. No, como que Ana Frank. Ana Frank es otra persona ahí. Ana Karenina, pues, ¿no? Muy bien, perfecto, ahí está. Muy bien, señores, reconocemos a los autores básicos, importantes, ¿sabes por qué? Porque en Uni siempre preguntan eso, autor, obra, básico, fundamental, ¿ya? Autor, obra, siempre. Empezaremos hablando de Balzac aquí. ¿Qué pasa con Balzac? Balzac será el padre de la novela sociológica, ¿por qué? Porque Balzac propone, Balzac aspira a crear un número total, ojo, un universo de personajes. Balzac pocas veces pues se le vio allí en las calles, por lo general. La siguiente semana vemos Vanguardia, la siguiente semana todavía. Balzac, pues, las veces que salía en la calle siempre iba con una libretita por ahí, iba tomando nota, iba apuntando a los personajes, pasaba un sujeto ahí muy alto, con un andar muy acompasado, ahora se iba atrás de él tomando nota, pasaba una señorita y también se iba atrás de ella, así. Tenía en su estudio una gran cantidad de personajes. ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia? ¿Cuál es la misión? ¿Qué es lo que quiere Balzac? Crear un megaproyecto. Ese megaproyecto responde pues a la famosa comedia humana. Si la comedia humana para Balzac pues constituía en representar a todas las clases de Francia de su época. Para eso pues lo irá publicando en diversas novelas como La piel de Zapa, como La cartuja de Parma, como Eugenia Grandet, y en los cuales pues irá presentando a todos estos momentos, a todas estas personas, Papá Goriot, por ejemplo, ahí está. Entonces va a ir representando a todos ellos. Sin embargo, el día de hoy solamente hablaremos de una de ellas. Hey, ¿logró concluir este proyecto de escribir las 100 novelas que conforman la comedia humana? ¿Escribió las 100? No. ¿Cuántas escribió? 97, muy bien, 97. Vamos a narrar aquí brevemente Eugenia Grandet. Tenemos dos textos más. Eugenia Grandet, pues nos habla de la familia Grandet, ¿no? Esta familia, el señor Grandet, es una familia muy pudiente, un hombre que a base de trabajo, esfuerzo y una que otra jugarreta por ahí, pues ha logrado atesorar una gran cantidad de dinero. Pero así como ha atesorado una gran cantidad de dinero, también es muy, muy avaro el señor, muy, muy fanático del puño. Ahí era el señor Grandet. En cambio, la esposa del señor Grandet, pues era una señora totalmente religiosa, piadosa, muy sumisa, muy tranquila. Y la hija de este matrimonio, Eugenia, pues también había crecido así. También era parte así, muy tranquila, muy, muy sosegada, muy cristiana. No le interesaba el dinero. Así que el señor Grandet, lo máximo, está bien, no gasto, a ellos no les importa. Sin embargo, en medio de esta armonía y en este momento muy complementario de la relación familiar, llega de repente, pues, un sujeto, llega un joven trayendo una carta para el señor Grandet. El señor Grandet abre la misiva y al leerla, pues, es de su hermano. Su hermano le dice que ha caído en una gran crisis, que ha perdido todos sus negocios, así que le pide, por favor, que reciba y acoja a su hijo Charles. ¿Quién es Charles? El que ha venido trayendo la carta. Terrible, terrible. Él trae la carta diciendo, acógeme, por favor. ¿No? Algo así. Bueno, el señor Grandel lo piensa, lo duda y finalmente acepta. Sí, bueno, pues es el hijo de su hermano, es como si fuera su propio hijo y decide cuidarlo. No obstante, al poco tiempo reciben otra carta.
¿Qué carta? En la que el hermano del señor Grandet se ha quitado la vida, se ha suicidado, no puede más con las deudas. Por consiguiente, esas deudas no es que desaparezcan, sino que ahora se las recargan ¿a quién? A su hijo. Charles Grandet ahora tendrá la necesidad de cubrir todo eso. Pero como es difícil, le va a tomar tiempo. En ese tiempo que pasa en la casa, se va enamorando de quién, se va enamorando de la bella Eugenia. Como que van haciendo un sentimiento por allí, como que va surgiendo algo. Eugenia no conoce nada más, solamente tiene contacto con sus primos, así que el amor pues va siendo correspondido por allí. El amor o un sentimiento parecido al menos. Charles Grandet de repente manifiesta en un momento que ha decidido viajar hacia la India, para trabajar muy duro en un gran proyecto que tiene y luego venir y pagar la deuda de su padre. Pero la bella Eugenia, aparte, le ha hecho una promesa más, que cuando reúna el dinero y pague la deuda, al fin se casará con ella. Al señor Grandet le dice muy bien, anda, trabaja, no le ha dicho nada de la hija. Esa promesa es solamente para Eugenia. Eugenia, momentos antes de que él se vaya, ha robado unas monedas de su padre, unas monedas de oro, y se las ha regalado a Charles para que tenga para sus gastos, para que pueda sobrevivir algunos días. Y Charles se va, contento. Se despiden con una promesa de amor en sus labios y se marcha. Pasa el tiempo. El padre de Eugenia se entera que está regalado las monedas y le quita el habla a su hija. Se molesta, la encierra en su cuarto, no se hablan más. Sin embargo, la madre de Eugenia se enferma gravemente y en su lecho de muerte pide que padre e hija se reconcilien. Se perdonan ambos por el amor a la madre. Ella muere, se quedan los dos, padre e hija se quedan en la casa. De repente, innumerables pretendientes empiezan a tocar la puerta de la familia Grande. Todos quieren casarse con Eugenia. Sin embargo, Eugenia tiene una promesa de amor y rechaza a todos. Se van pasando los años, se va pasando su juventud, se empieza a marchitar. Y de repente, un día, encuentran a Charles caminando ahí por la calle, en una avenida cercana. Charles le preguntan, ¿qué haces acá? ¿Tú no estabas en la India? Ah, sí, es que he vuelto recién, justo acabo de llegar. Llegué hace como 2 años más o menos, hace como 6 meses atrás llegué, recién nomás. Todavía no me he dado tiempo de ir a visitarlos. Ese tiempo estaba por acá, ya terrible, y no había vuelto a la casa de su tío. Llega a la casa de sus tíos e incluso llega con una noticia. ¿Cuál es la noticia? Que se piensa casar con la señorita Daurión, una señorita pues muy adinerada. ¿Y ahora qué ocurre? ¿Qué pasa con la bella Eugenia que había hecho esa promesa de amor? Bueno, Eugenia, lo siento mucho, pero el amor es así. El amor viene, el amor se va, lo siento. Y la pobre Eugenia pues se siente fatal. Pero hay un inconveniente. Charles no puede casarse con la señorita Daurión. ¿Sabes por qué? Porque tiene deudas. Y alguien que tiene deudas no puede casarse. ¿Por qué? Porque si no paga sus deudas, ¿cómo va a poder mantener una familia? Es ilógico. ¿No? Mira esas leyes francesas del siglo XIX, ¿ah? Muy bien pensadas, ¿ah? Muy bien planteadas. ¿Qué sucede? De repente, el señor Grandet fallece. Eugenia se queda como única heredera de toda la fortuna. ¿Y qué crees que hace? ¿Qué crees que ocurre, señor? Con ese dinero le paga pues la deuda a su primo. Muy bien, primo. ¿Quieres tu deuda? ¿Quieres que te paguen la deuda? Acá está. Te pago la deuda de tu padre y cásate con ella. Si tú eres feliz con ella, yo también seré feliz. ¿No? Y le paga la deuda. Mira, le paga la deuda. Terrible, ¿ah? Terrible. F, hay una F, muy bien. Yo también pondría ahí también, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Oye, le paga la deuda. Eugenia pues está tranquila. De repente pues llega un otro pretendiente, ya cuando todo estaba consumado, cuando ya no pensaba que iba a llegar nadie, aparece otro pretendiente. ¿Quién llega? Aparece el señor Bonfos. Y este señor Bonfos pues le hace una promesa de amor. No es por dinero, él también tiene una gran fortuna. Es simplemente por amor, le dice.
Eugenia también tenía mucha plata, ojo, tenía bastante plata ella. Y Eugenia le dice, muy bien, pero ojo, Eugenia debe tener unos 24, 25 años. ¿Qué? ¿Cómo vaya a estar vieja para casarse? Es que en la época es así, pues. En la época se casan a los 15, 16 años. En cambio, pues ahora no, pues no, una mujer tiene 40 años y sigue en la flor de su juventud todavía. Ha cambiado, pues, el concepto social. Entonces, ¿qué pasa? Pues Eugenia tiene 25 años, por ahí de repente, jovencísima. Y le dice, muy bien, señor Bonfos, ¿cuánto tiene? Señor Bonfos tiene 60. Le triplica la edad y un poco más todavía. Ni siquiera 40 y 20, nada, lejos, lejísimos. ¿Y sabes qué hace? Eugenio le dice, muy bien, señor Bonfos, nos casamos, pero con una condición. ¿Cuál es esa condición? Dice el señor Bonfos. Nos casamos, pero solamente ante los ojos de la sociedad, ante los ojos de los hombres, de todas las personas. Pues, ¿no? Pero de la puerta para adentro, cada quien tiene su vida aparte. Cada quien duerme en una habitación aparte, cada quien tiene sus cosas aparte. El señor Bonfos, ¿acepta o no acepta? ¿Aceptarías tú o no aceptarías tú? Oye, el señor Bonfos acepta. No importa, dice, yo acepto todas las condiciones que tú quieras. Yo quiero compartir mi vida contigo y me caso. Dice. Y se casan. Y se casan, ¿ah? Y se casan, pues terrible, Bonfos, se casan. ¿Y por qué? Porque pasa un tiempo y muere Bonfos también. Ahora Eugenia tiene la fortuna de su padre más la fortuna del difunto esposo. Está forradísima en dinero, tiene muchísimo, nada en monedas de oro. ¿Sabes qué hace Eugenia? ¿Sabes qué hace? Decide dedicarse ahora a repartir todo ese dinero. Se va por la vida junto con su criada ahí a hacer obras de caridad. Sí, va donando a los más favorecidos, a aquellas personas necesitadas. ¿Necesitadas por qué? Te preguntarás. Porque están viviendo los albores de esa crisis llamada revolución industrial. Están empezando recién. Está empezando a ayudar. Muy distinto que lo veremos aquí. Aquí también hay eso. Aquí también pasa eso, señores. En el caso de Flaubert, vamos a ver que él será el padre el precursor de la novela moderna. ¿Por qué? Porque va a tener un gran perfeccionalismo a la hora de trabajar cada uno de sus textos. Porque representará el lenguaje muy bien trabajado, porque empleará diversas técnicas narrativas. Lo encontramos en novelas como Salambó, La educación sentimental, La tentación de San Antonio, pero sobre todo nos interesa a nosotros hablar de Madame Bovary. Aquí encontramos pues un narrador impersonal, un narrador omnisciente. Omni, ¿qué significa? Todo, siente, conocimiento, de ahí deriva la palabra ciencia también. Va a cuestionar los valores burgueses, creará grandes descripciones, no solamente de personas, sino también de escenarios. Así aparece, por ejemplo, en Madame Bovary, cuyo verdadero nombre era Emma Rubal. Pero Emma Rubal era una muchachita que se crió pues en un convento. Y en ese convento, ojo, en ese convento, pues ella vivía encerrada. Era una gran lectora, una gran, una gran estudiante, pero había un problema. El problema no era lo que leía la vida de santos, de santas, de mártires de la iglesia. El problema era que luego ella imitaba todo eso. Si el santo o santa que leía se flagelaba o ayunaba o hacía cualquier acto de piedad, ella hacía lo mismo. Ella también se martirizaba. ¿Y por qué? Te preguntarás. Porque quería experimentar lo que leía. Quería experimentar cada momento vivido. Así que cuando acaba su educación, cuando tiene 16 años y regresa a la casa y por una enfermedad de su padre, a donde acude un joven médico, ella se enamora inmediatamente de él. Claro, ha sido una muchachita que se ha criado encerrada en un convento. Exacto, muy bien, muy bien. Es correcta la pregunta, Sandra, muy bien, para experimentar lo que ellos hacían. Pero cuando conoce a este joven médico, se enamora perdidamente. Ella ha vivido encerrada. O sea, se enamora fácilmente prácticamente del primer hombre que aparece en su vida y se casa con este sujeto, con
Charles Bovary, un joven médico muy temeroso, muy sumiso también, hijo de una madre sobreprotectora, quien ya había estado casado antes, se casó con una señora anterior, antes de conocer a Emma, una señora muy mayor que murió y le dejó una gran fortuna, y se quedó joven, médico y viudo con una gran fortuna. Joven, eran por ahí, eran casi contemporáneos, ¿ah? Casi contemporáneos, no de la misma edad, casi contemporáneos. Ah, con la primera esposa, con la viuda que se cachó, por ahí puede ser, por ahí puede ser. Entonces, ¿qué ocurre? Pues se enamoran, se casan y se van a vivir a un pueblo. Emma y Charles. Ya no se llama Emma Rubal, ahora es Emma Bovary. Y se marchan. Sin embargo, Charles es un médico a domicilio. Charles pasa muchas horas fuera. La pobre Emma se queda en su casa. Y de repente, pues, ¿qué crees que hace ahí encerrada en su casa? ¿Cómo puede invertir todo ese tiempo? Se inscribe en, en un club de lectura, se escribe, señor, en un club de lectura. Y empieza a leer grandes novelas, grandes historias, pero no lee historias del realismo, porque eso es la época que están viviendo. Viven novelas, lee novelas de la época anterior. ¿Cuál es la época anterior, señores? Anterior a la que estamos estudiando. Del siglo anterior. O en tu caso, de la diapositiva anterior. Romanticismo. Romanticismo, señor. Entonces, ella lee un romanticismo sentimental, de grandes galanes a caballo, grandes galanes con revólver, ¿no? Musculosos, así como tu profesor de literatura, más o menos, pues, ¿no? ¿No? Musculosos ahí, apuestos ahí, elegantes, caballos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues cuando llega en la tarde, se ríen ahí, no me creen ahí. Hey, cuando en la noche llega, pues, Charles, y lo ve todo chiquito, flaquito, sin caballo, sin revólver. Y Emma pues viene de leer pues esas grandes novelas y se pregunta pues, ¿esto es un hombre? ¿Con esto me he casado? Se pregunta Emma. Y así como antes quería vivir pues lo que experimentaban esos santos que leía ahí en el convento, ahora ella también quería experimentar las historias de esos grandes amores. ¿Y qué pasa? Pues se consigue un amante, se consigue al joven León. El joven León es un ayudante de contador. Y este ayudante de contador, pues muy joven, casi de la edad de Emma, pues no pasa más que una miradita, una que otra carta. Y cuando Emma le dice, fuguémonos, vámonos, León se niega, pues porque León también es un joven muy idealista, ¿no? También muy romántico. No, tú estás casada, eso es imposible, mejor me voy yo. No era un león, parecía un gatito, más bien. Parecía un gatito y se fue ahí el bichi, desapareció. Bueno, pues Emma todavía se había quedado sola, pues no. Emma decide volcar todo esto en una gran historia, volverlo a retomar su matrimonio. Tiene una hija con su esposo Charles, sin embargo seguía deprimida, agotada, hasta que un día dice, no, no más, levanta bandera blanca, ¿no? Y se cambia, se maquilla, se arregla y vuelve a salir. Y ahora pues alguien más llega a su vida, llega Rodolfo, un hacendado, un mujeriego, y ahora pues se involucra con él. Y ahí pues ya no son cartitas, ya no son miraditas, ahí pues se produce una infidelidad con todas sus letras bien puestas. Sin embargo, Charles comienza a sospechar, ¿no? Y le dice que se van a mudar de pueblo, se mudan, se van. Pero antes de eso, ¿qué sucede? Emma le había dicho que se quería fugar con Rodolfo. Ella le había dicho que quería que se vayan juntos. Pero Rodolfo, ¿qué hizo? Rodolfo se fue. Rodolfo se marchó. La dejó sola ahí llorando, la dejó con las maletas listas. Se deprimió otra vez. Se marchó con su esposo, se fueron a otro pueblo y ahí en el otro pueblo, para su mala suerte, ¿con quién se encuentra? Se encuentra con León. Ya han pasado varios años ya. Y con León nuevamente reviven su historia de amor. Pero ahora León, con León sí, también ya pasa todo lo que estás pensando también. ¿No? León ya no era un gatito, ahora sí era un león de verdad, era un tigre. ¿No? ¿Y qué ocurre? Pues también, pues, ¿no? Cuando están en pleno auge de este amorío, aparece también Rodolfo y Rodolfo le empieza a chantajear, le empieza a decir, pues, ¿no? Que le va a contar a Charles, tú no tienes pruebas, le dice así las cartas.
y le empieza a chantajar con ropa, lociones, perfumes. Al final le gasta todo el dinero de su esposo, todo, si ella no trabajaba. Una mujer del siglo XIX en Francia no trabaja, vive del dinero de su esposo. O sea, con el dinero de Charles mantiene a los amantes prácticamente. Terrible. Una F por Charles. Una F por Charles Bovary, Dios mío. Un héroe, un mártir Charles Bovary ahí, terrible. Al final Charles se siente mal, pues. Charles decide retirarse. Y al retirarse, pues va a vivir de su fortuna, de sus años de trabajo, de sus herencias. Ahí Emma se ve perdida. ¿Y qué hace Emma Bovary? Decide quitarse la vida. Se quita la vida con arsénico, se suicida, señores. Charles Bovary no entiende qué es lo que ha pasado, por qué su esposa se ha quitado la vida, se deprime, se queda casi ciego. Y la pobre niñita, porque habían tenido una hija, Berta, que ya para la época tenía 4 años, queda al cuidado de su tía. Charles había quedado casi paralítico, ¿no? Todas las mañanas lo sacaban a la puerta para que se solee, lo sacaban a la puerta para que haga fotosíntesis, de ahí lo regresaban otra vez a Charles, hasta que un día murió, pues, ¿no? Ya no le dio más fotosíntesis, ya no podía hacer más fotosíntesis, ya. Se habían pintado de verde. Entonces, ¿qué ocurre? Pues la tía, a la pequeña Berta, ¿dónde la llevan? La llevan a trabajar a las minas de carbón, señores. ¿No? La habían llevado a las minas de carbón. ¿Por qué? Porque es la época de la revolución industrial, pues. Y toda la familia tiene que ir a trabajar, aunque sea por una moneda al día. Terrible, fatal. También vemos estos momentos, pues la crisis, ¿no? Ahora, en 4 minutos, vamos a trabajar, pues, a Fedor Dostoyevsky, el padre de la novela psicológica. Vamos a ir solamente a la explicación, al análisis crítico, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué de la novela psicológica? Porque va a profundizar, obviamente, en el mundo interior. También emplea un narrador omnisciente, aunque una característica importante en Dostoyevsky es los diálogos. Los textos de Dostoyevsky parecen casi guiones teatrales. Eh, no solamente Crimen y Castigo, sino también, por ejemplo, en Los Hermanos Karamazov. En este caso vemos a la historia de Rodion Raskolnikov, un estudiante de Derecho que, debido a la crisis que hay, ¿no? Tanto en el pueblo, porque es su madre quien mantenía sus estudios en la capital, va a tener que pedir dinero prestado a una anciana. Pasa la segunda etapa, le va a pedir nuevamente el dinero, pero en esta parte decide quitarle la vida. La mata a la anciana y mata también a la hermana, a Elisabetta, que justo había llegado para su mala suerte. ¿Por qué la mata? Porque ella cree, porque él cree que esto es un acto de justicia. Allí en el bar, en la cantina donde solía ahogar sus penas o su cargo de conciencia, descubre que todos los hombres que están ahí bebiendo agobiados son parte de esta gran telaraña, son víctimas de esta telaraña que ha tejido pues a Liona. Por lo tanto, una usurera es algo nocivo. Cree que matándola a ella liberará a todos esos hombres, dando consigo, ¿no?, a la teoría del superhombre, esta supuesta superioridad que tiene Rodion Raskolnikov. Las mata, ambas. Luego es entregado, él solito se entrega a la justicia, va donde el juez Porfirio Petrovich a entregarse. ¿Por qué? Por instancias de Sonia. Sonia, esta muchacha, pues, ¿no? Que va a entregarle, pues, esta vida cristiana, ¿no? Lo va a cristianizar y finalmente termina entregándose y será, pues, desterrado a Siberia. Aquí vemos un dato importante, porque Dostoyevsky, a pesar de vivir en una Rusia muy socialista, ¿no?, va a tener, por ejemplo, ¿no?, una identidad muy importante, que es la identidad religiosa. ¿Qué ocurre? Dostoyevsky propone a la religión como única forma de salvación. Vive en una Rusia socialista, recién en sus albores, recién en sus inicios, pero aún así propone el cristianismo como solución. Ojo, ¿quién lo había hecho la semana pasada? ¿Quién propuso el cristianismo como solución para los problemas sociales? La semana pasada, Dante, ¿no? En la comedia, el hombre podía pasar por el infierno, por la selva oscura, purgatorio, pero el cristianismo era la solución. Dostoyevsky te dice lo mismo.
No importa si el tipo es un asesino, no importa si el tipo es un alcohólico, si se cree lo mejor, no importa, pero tiene que llegar a ese cristianismo que lo puede salvar. Dato importante. ¿Por qué? Porque es una constante en los textos de Raskolnikov. Sí, siempre juega la temática de la religión. Bueno, señores, ahí nos quedamos. Te he dejado el quizzes aquí. El quizzes de esta semana lo vuelvo a pegar otra vez. Ahí está. Y nos veríamos ya la siguiente semana. Ya, nos vemos, chicos. Que le vaya muy bien. Éxitos a todos. Buen inicio de semana. Hasta luego.